Es un gusto saludarles nuevamente para compartir hoy el tema el rapto secreto, ¿verdad o mentira? El texto en el que se basan para el tema del rapto está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El rapto es una doctrina protestante relativa al orden de los últimos acontecimientos, aspectos escatológicos, y que creen que antes de la segunda venida de Cristo, Dios va a arrebatar o raptar a un grupo determinado de cristianos con el fin de liberarlos de la gran tribulación, bajo el gobierno del anticristo, llevándolos secretamente al cielo, creando con ello una gran conmoción en la tierra, al darse cuenta que ellos han desaparecido. La literatura de las iglesias protestantes dominicales, muchas de ellas fundamentalistas, creen esta enseñanza y tienen amplia literatura sobre el tema, revistas, libros, programas de televisión y películas que presentan el tema del rapto. Repentinamente, en un día específico, iba el piloto y desapareció y el avión se estrelló. El conductor de la ambulancia desapareció y la ambulancia se estrelló. Un médico estaba realizando una cirugía y quedó allí su ropa en el suelo y él desapareció. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, en diversas profesiones, en diversas actividades y en todo el mundo desaparecerán simultáneamente. Eso enseña el rapto. Luego transcurrirá un periodo al final de los cuales Jesús volverá nuevamente para salvar a los que no fueron raptados anteriormente y para resucitar a los que durmieron en él. Un conocido expositor de esta teoría fue Gille Ávila, quien para explicar el propósito de un rapto secreto lo ilustró con el siguiente ejemplo. Es semejante a un agricultor que tiene una finca y está a punto de recoger la cosecha, pero encuentra que algunos frutos han madurado primero y dice, he de recogerlos porque podrían caerse y podrían perderse. Este argumento no es tan sólido, pero la pregunta más importante es, ¿apoya la Biblia esta teoría? Para ello vamos a analizar las bases bíblicas que sustentan quienes están a favor y luego veremos la respuesta en contra de ello. Quienes creen que Jesús va a raptar a su pueblo poco antes de su venida, señalan el siguiente orden de los acontecimientos finales. Primero, el rapto secreto. Se basan en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Luego colocan en orden la gran tribulación, Mateo 24, 21. Aquí está la influencia jesuita mezclada con esta doctrina, porque tiene que ver con el cambio en la escatología bíblica, con la señalización de que las profecías futuristas indican que la última semana de las 70 semanas de Daniel 9 es ese periodo de la tribulación. Quitan la semana de las 69 y la trasladan al tiempo del fin. Como a la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda, entonces por 3 años y medio hay gracia, donde el ser humano se puede arrepentir. Y 3 años y medio del reinado absoluto del anticristo hasta que el Señor aparezca. Esto lo señalan como el tiempo de la gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Luego, la guerra del Armagedón, como tercer acontecimiento de vital importancia. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Luego ubican el milenio, en que el pueblo de Dios estará disfrutando de las bienaventuranzas del Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Luego, el siguiente punto es el juicio del gran trono blanco. Entonces, ese es el orden que ellos plantean. Y luego de ello, de ver el trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos la eternidad. Apocalipsis 22, 3 al 5. La posición que apoya el rapto se basa fundamentalmente en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este solo texto ha sentado toda una doctrina en algunas iglesias cristianas actuales, que han entendido que el arrebatamiento que aquí se menciona tiene lugar antes de la venida de Jesús, y en segundo lugar, que tendrá un carácter secreto. Pero a la luz de la Biblia, ¿cuándo ocurre el arrebatamiento de la iglesia? Podemos encontrar un pasaje complementario a 1 de Tesalonicenses 4 en 1 de Corintios 15, que habla de la resurrección de los muertos. Veamos el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si retrocedemos a los versículos 22 y 23, podremos agregar un dato más, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Interesante entonces, la resurrección que antecede la transformación de los vivos ocurre en ocasión de su venida. No son acontecimientos separados, sino simultáneos. En 1 Corintios 15, Pablo tiene el propósito de reafirmar la doctrina de la resurrección, señalando que gracias a Cristo, los que hayan dormido o muerto en él podrán resucitar. Por ello Cristo es señalado como las primicias, porque sin su resurrección nosotros no dormiríamos para volver a la vida, sino que moriríamos sin retorno. Según consta claramente de esta última parte del verso 23, Pablo señala que los que hayan dormido en Cristo resucitarán en ocasión de la segunda venida de Cristo, no antes ni después. En otras palabras, el arrebatamiento solo tendrá lugar cuando Cristo vuelva y no antes. O sea, el rapto secreto antes de la venida de Cristo no tiene fundamento bíblico. Por todo lo anterior, nosotros consideramos que 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17 está señalando el orden de los acontecimientos en la venida de Jesús, ocasión en la que los muertos serán resucitados en un cuerpo incorruptible e inmortal, y luego los que hayan quedado vivos serán transformados del mismo modo, en un abrir y cerrar de ojos, para luego ser arrebatados al cielo a recibir al Señor en el aire. Es decir, Cristo no pisará la tierra. Entonces, ¿será secreto el arrebatamiento? Ya vimos que no es antes de la segunda venida de Cristo, a la luz de las Escrituras. Ahora, ¿será secreto? Si el arrebatamiento tendrá lugar en el momento en que Cristo vuelva, la pregunta que debemos plantearnos es, ¿será secreta la venida de Cristo? La Biblia nos proporciona referencias bien claras con respecto al advenimiento, y en ninguna de ellas se dice que el arrebatamiento tenga un carácter secreto, sino todo lo contrario, así como Jesús lo señaló en su sermón profético.
Mateo 24, 27, 30 y 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En el Apocalipsis, Juan, sin duda, tenía en mente la misma escena descrita. Él dijo: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, así sea. Amén. Debemos recordar los pasajes de 1 de Tesalonicenses 4:16 y 1 de Corintios 15:52, que dicen claramente que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo que hace imposible que este suceso sea secreto. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. El apóstol Pablo en Hebreos 12 dice que en ocasión del Sinaí, el sonido de la trompeta fue tan fuerte que aún Moisés temblaba de espanto, pero que cuando el Señor venga, no solo temblará la tierra, sino que todo se conmocionará. Entonces aquí vemos en Isaías 24 la confirmación de que la tierra en ese momento temblará como un borracho. Por lo tanto, no puede ser algo secreto. La venida de Cristo es universal. Todo ojo lo verá. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Será un acontecimiento mundial. Será visible. En Hechos capítulo 1, cuando los dos ángeles bajaron a consolar a los discípulos que veían como el Salvador, rompiendo la ley de la gravedad, se iba hacia el cielo, vinieron los ángeles y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fue una partida visible y entonces será un regreso visible. Todo ojo lo verá. Será audible. Trompeta de Dios, voz de mando y voz de arcángel. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo, donde ocurre el arrebatamiento, no es secreto. Por lo tanto, las dos doctrinas fundamentales del rapto secreto están erradas. Van contrarias a la Biblia. Ni es antes de que el Señor venga, un periodo de tiempo de 7 años antes, ni es secreto. Es visible y pública el momento en que el Señor arrebata a su iglesia. Es visible y pública la venida de Jesús, que es simultánea al arrebatamiento de la iglesia. Su venida será con las nubes, así como partió Apocalipsis 1:7, y resucitarán los que hayan muerto en Cristo. Hay una resurrección especial donde resucitan antes los que traspasaron a Jesús, y un grupo especial de salvos que ocurre antes de la venida de Jesús, según Daniel capítulo 12, versículo 2 y Apocalipsis 16, 17. Algunos se preguntará: ¿por qué resucitarán los que traspasaron a Jesús? Y entonces en Zacarías 12:10 dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Sin embargo, como Dios revestirá de inmortalidad solo a su pueblo, los impíos solo serán resucitados para ver volver a Jesucristo, pues sus cuerpos mortales no resistirán la gloria de Dios, de modo que volverán a morir. Son los seres humanos que morirán 3 veces. Ya murieron, resucitan para ver al Señor en su segunda venida en gloria, mueren y vuelven a resucitar después del milenio para morir definitivamente. Entonces el profeta declara: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos, es decir, habrá un grupo que no resucitará. La Biblia declara que resucitarán unos justos y algunos impíos, que hayan traspasado a Cristo. En consecuencia, el resto de los impíos permanecerán en la tumba. ¿Quiénes resucitan? Los que participaron directamente en la muerte de Cristo, los autores intelectuales y materiales de la muerte del Salvador: Caifás, Anás, Herodes, Judas, Pilato, la muchedumbre que gritó:
su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale, crucifícale. Y los enemigos más acérrimos de la verdad de Dios y de su pueblo resucitan antes de la segunda venida de Cristo para verle en gloria. Es una resurrección previa a la venida del Señor. Pero la resurrección general de 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 ocurre ya cuando Jesús ha llegado a la tierra, está en las nubes de los cielos y todo ojo le está viendo. Ahí ocurre esa resurrección general. Respecto al hecho de que los impíos morirán al no poder soportar la gloria de Dios, Pablo presenta así en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todos ellos mueren en el momento de la venida del Señor. Como vemos, es abundante la evidencia bíblica con respecto a la visibilidad de su venida y por ende del arrebatamiento de la iglesia. Lamentablemente, algunos en su esfuerzo por encontrar alguna base bíblica que apoye el rapto secreto, dicen que cuando Pablo declara que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses 5:2, se estaría implicando que vendría en secreto. Pero si uno mira el sentido del pasaje, a la luz de las palabras de Cristo, registradas en Mateo 24, se dará cuenta de que se hace referencia a lo sorpresivo que resultará dicho suceso para los impíos, porque no estarán preparados como lo está la iglesia. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como ladrón secretamente aparecerá, no como ladrón inesperadamente aparecerá. Ellos lo miran desde el sentido de vista secretamente aparecerá, pero la Escritura le da la nota tónica de inesperadamente. Aquellos que no lo esperan, que no están preparados para verle, verán las señales de su venida cuando sea demasiado tarde. En este sentido es que deben entenderse los versículos 40 y 41, que también pudiesen sugerir problemas. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. A estas palabras de Jesús se le han dado varias interpretaciones. Hay quienes piensan que los tomados serán raptados por el Señor, es decir, serán trasladados secretamente al cielo antes de la gran tribulación y de la segunda venida, y que los dejados tendrán otra oportunidad de salvación cuando los justos estén en el cielo. Pero la Biblia enseña que hay un solo tiempo de gracia en el que nos hallamos hoy. No tenemos una segunda oportunidad después de que el Señor venga. Es un error, es un peligro tremendo. Tanto ellos como los testigos que enseñan que hay una segunda oportunidad en el milenio, hacen que las almas se confíen y no se preparen para el regreso del Señor. Cuando en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, el Señor nos invita hoy como tiempo aceptable, hoy como día de salvación, hoy como tiempo de gracia. Los justos serán llevados al cielo de manera visible cuando Cristo venga y no antes, como lo vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y los impíos serán castigados cuando Cristo venga. Así lo confirma 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8, donde nos indica que allí el Señor manifestará con su ira para aniquilar a los que no obedecen el Evangelio o a los que no creen en el Señor Jesús. La venida de Cristo entonces será visible y no secreta. Apocalipsis 1:7 lo vimos, todo ojo lo verá. Tenemos que analizar este punto analizando el propósito y el contexto. Por ejemplo, 2 Crónicas 13:19 habla de tomadas para destrucción. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades. Aquí tomada fue para destrucción.
Tomada para redención, Ruth 4:13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Entonces el tomar puede ser para condenación o para redención. Tomada para destrucción, ya lo vimos, y tomada para destrucción. Ahora, Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Aquí el quedó es para salvación. Los que quedan fue para salvación. Ahora, quedó para destrucción. Isaías 24:12. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Entonces, quedó puede ser para salvación y puede ser para destrucción. La palabra griega loipos, que significa remanente, resto, lo que queda, se refiere al pueblo de Dios, a los justos. Apocalipsis 12:17. El resto de los santos, el remanente, el loipos. Bien, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, loipos, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo que queda en este caso es el remanente para salvación. La misma palabra griega, loipos, se usa en Apocalipsis 19:21 para referirse no a los justos sino a los perdidos. Veámoslo. Y los demás, ahí dice loipos, fueron muertos con la espada. O sea, los que quedaban fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Quedar, loipos, también tiene una aplicación de acuerdo al contexto. Puede aplicarse para salvación o puede aplicarse para condenación. El uno será tomado y el otro dejado. Definitivamente el contexto es fundamental en la interpretación de este y cualquier otro pasaje bíblico. Vamos a ver la aplicación aquí. Estas palabras hacen referencia al sermón profético del Señor Jesús, de Mateo capítulo 24. En respuesta a una pregunta hecha por sus discípulos al comienzo del capítulo sobre su venida y el fin del mundo. Entonces en Mateo 24 el Salvador empieza a explicar las señales de su venida y del fin del mundo. El tema en Mateo 24 es la segunda venida. El diluvio es mencionado aquí solo como ejemplo. Al comparar los días de Noé con la venida del Hijo del Hombre, Jesús establece una relación de semejanza, no de igualdad. Para Jesús, ¿quiénes son los tomados? ¿Los que se salvan o los que se pierden? En la gran promesa de Juan 14:3, Jesús usa la palabra tomaré para referirse a los salvados y no a los perdidos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Debe notarse que la palabra griega paralambano, que se traduce tomado en Mateo 24, versos 40 y 41, es la misma que se traduce tomaré en Juan 14:3, paralambano. Y en ambos casos el contexto es la segunda venida. En el contexto de la segunda venida, los tomados son los que se salvan y los dejados son los que se pierden. En el día final los justos serán tomados, así como Jesús fue tomado después de su resurrección. Hechos 1:11, recordémoslo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y los impíos serán dejados, así como Jesús dejó el templo de Jerusalén. En Mateo 23:38 lo dice: y aquí vuestra casa os es dejada desierta. De la misma manera, los impíos serán dejados a un lado. La pluma inspirada lo dice en Deseado 581. Las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, habían llenado de terror su corazón. Podría ser que el magnífico templo, que era la gloria de la nación, iba a ser pronto un montón de ruinas. Entonces, dejada desierta sería abandonada, perdida. Y esa es la aplicación que se da aquí. Ahora, la sierva del Señor, ¿cómo entendió el tema? Testimonio para Ministros, página 234 y 235. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios
se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros, con los cuales él se asoció, tendrán la señal de la eterna separación de Dios. El uno será tomado, significa que su nombre estará en el libro de la vida. Es tomado, queda en el libro de la vida, y es tomado cuando Jesús viene para llevarlo con él, así como Jesús fue tomado para ir al cielo. Los redimidos entonces son tomados para ser llevados al cielo. Y esto se verifica en ocasión de la culminación del juicio investigador y se confirma en ocasión de la segunda venida de Cristo. Por eso al principio la persona no sabe quién fue tomado y quién fue dejado, porque esto ocurre en los registros del cielo. Pero se evidencia cuando Jesús aparece por segunda vez. Por eso el Salvador siempre dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. En el juicio se define quién es tomado y quién es dejado, pero se confirma en la resurrección de los justos, como dice Lucas 14:14. Se define en la segunda venida de Cristo. El Señor viene con poder y gran gloria. Entonces separará completamente a los justos de los impíos. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo: dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida. Una será tomada para salvación, la otra será dejada para perdición. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el justo, y el otro dejado, el impío. Los justos que serán tomados y los impíos que serán dejados deben estar relacionados en la obra de la vida. Nótese que la hermana White sigue la secuencia del texto bíblico: tomado y dejado, justos e impíos. Tomados los justos, dejados los impíos. Entonces separará completamente a los justos de los impíos. El uno será tomado y el otro será dejado. Justos de impíos serán separados. Esta es una referencia a la gran parábola del juicio de las naciones, y el contexto es la segunda venida de Cristo. Separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Mateo 25, verso 33. La palabra griega apiemi, que se traduce dejado, en Mateo 24, 40 y 41, es la misma que se traduce dejada en Mateo 23, 38. Vuestra casa os es dejada desierta. Ahora, el uno será dejado. En ambos términos aparece la expresión griega apiemi, para referirse al templo de los judíos que fue destruido unos 40 años más tarde. Ahora, el griego paralambano, tomar o recibir para sí mismo, en los papiros emplea este vocablo para referirse a recibir cosas que le pertenecen a uno. Se lo emplea también en Mateo 17 para expresar que Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan para ascender con ellos al monte de la transfiguración. Entonces, aquí vemos que estos son unos versículos, una metáfora, con el fin de ilustrar los dos grupos del tiempo del fin: aquellos que están preparados para su venida y aquellos que no lo están. A pesar de que la evidencia es clara, no está de más señalar algunos argumentos adicionales en contra de la teoría del rapto secreto. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 3, declara que los justos se reunirán con Cristo después de la aparición del anticristo y no antes, como se enseña en el llamado rapto secreto anterior a la tribulación. No también después de la aparición del anticristo y no antes, como se enseña en el llamado rapto secreto anterior a la tribulación. Y ya el anticristo se manifestó, se sigue manifestando, que es el papado, y esta en su manifestación es antes del rapto, no después. Y la profecía que ellos señalan de la falsa escatología es que primero viene el rapto y luego el anticristo. No es así. Mateo 24, 29 al 31 dice que en la venida de Cristo tendrá ocasión
después de la tribulación. Interesante. Ellos señalan que es antes de la tribulación. Y aquí la Biblia nos dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Hijo del Hombre se manifestará. Entonces, qué interesante. Aquí, y la venida de Cristo entonces ocurre cuando el momento que el Señor aparece en las nubes de los cielos, ocurre la resurrección y el rapto. Entonces, primero la tribulación, que ya pasó, sabemos que es la profecía de los 1260 años. Ellos toman este pasaje para aplicarlo a una tribulación futura de 7 años. La Biblia no habla de ninguna tribulación de 7 años en el futuro. Esta es la falsa profecía de Luis de Alcázar y Francisco de Rivera, jesuitas, que enseñaron el preterismo y el futurismo, tratando de presentar que las profecías son todas para el fin, que el anticristo se manifestará en el futuro, para quitar la explicación de los protestantes de que el anticristo es el Papa, que el papado representa al anticristo, que el Papa representa al anticristo, el que está en lugar de Cristo y que a su vez está contra Cristo. Para tratar de sacar al papado del marco profético, entonces estos jesuitas presentaron la profecía, uno como preterista, que se cumplió en Nerón, el anticristo, y otro en el futuro, que es un personaje que aparece en Jerusalén. Y esa doctrina fue difundida por todas las iglesias dominicales, especialmente aquellas que toman la profecía y la enseñan inadecuadamente y que creen en los últimos eventos fundamentados en esa creencia católica que se introdujo en las iglesias protestantes y que se extendió rápidamente. Lamentablemente la mayoría cree eso, pero la Escritura nos enseña que la tribulación ya pasó. Fueron 1260 años, del año 538 a 1798, y que fue acortada en un cuarto de siglo. Es decir, en 1773 terminó la persecución, y al terminar la persecución se acortó la profecía, se cumplió, aquellos días serían acortados. Se acortó el tiempo de persecución sobre los hijos de Dios, y termina finalmente en 1798. La tribulación ya pasó, está en el pasado. Nos espera la venida de Cristo y la resurrección general de los justos y luego el rapto de la iglesia. Dios jamás separa los acontecimientos de la resurrección y su advenimiento en dos épocas distintas, sino que declara que ambos sucesos ocurrirán en un solo momento y que será un fenómeno visible, maravilloso, inimaginable e infalsificable, porque Satanás aparecerá como el Cristo. Dice el Señor que vendrán falsos profetas y falsos Cristos, pero también Satanás tomará la forma de Cristo. ¿Pero qué no puede falsificar Satanás? Las señales. En un tiempo escuché que el diablo no podía falsificar las señales del Señor. Sí las puede, ya lo está haciendo. Los estigmatizados, hombres y mujeres que sangran a las 3 de la tarde los viernes, a veces algunos en una mano, otros en las dos, otros en las manos y en los pies, y otros manos, pies y cabeza, los lugares donde fue herido el Salvador. Entonces Satanás puede falsificar las heridas de la cruz. Lo que no puede falsificar es la forma en que el Señor aparecerá. El enemigo aparecerá en un lugar y en otro, haciendo milagros, hablando de la paz y del amor. Pero el Señor no tocará la tierra. Aparecerá en las nubes de los cielos y por eso todo ojo le verá. Y en ocasión de su venida es que uno será tomado y el otro será dejado. Esto nos enseña a ver la secuencia correcta de los eventos relacionados con la venida del Señor. Termina el tiempo de gracia. Daniel 12:1 empieza el tiempo de angustia. Durante el tiempo de angustia empiezan a caer las plagas. Ocurre la primera plaga, ocurre la segunda plaga, y en ocasión de la segunda plaga, la primera la úlcera, la segunda plaga que ocurre es el mar en sangre, y ahí viene el decreto de muerte. Ahí empieza con el decreto de muerte el tiempo de angustia de Jacob. Luego viene la tercera plaga, en respuesta al decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y las aguas se convierten en sangre, el agua potable. La cuarta plaga es sobre el sol, y el sol calienta hasta quemar a los hombres. Luego viene la quinta plaga sobre el papado, el trono de la bestia. Viene la sexta plaga, y es el Armagedón. Y luego la séptima plaga, la voz de Dios, el Padre, que viene del trono, como dice Apocalipsis 16:17. Y esa voz produce un terremoto, y ahí ocurre la resurrección parcial de Daniel 12:2, cuando resucita la parte de los 144,000 que murieron en la fe del tercer ángel y guardando el sábado, y los que le traspasaron, para que juntos, unos que amaron la venida del Señor,
puedan verlo y se cumpla su expectativa de decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y junto con ellos, los que participaron directamente en la muerte del Salvador y los enemigos más acérrimos de la verdad y del pueblo de Dios. En ocasión de todo esto, ahora sí, después de ello, aparece la ley de Dios en el cielo y luego aparece la señal del Hijo del Hombre. La Escritura nos dice que es como una nube del tamaño de la mitad de la palma de la mano que se acerca a la tierra. Ahí entonces el Señor viene a la tierra y cuando está cerca de la tierra, levanta su voz con voz de trompeta, con voz de armando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitan primero. Ahí ocurre la resurrección general de 1 de Tesalonicenses 4 y de 1 de Corintios capítulo 15. En ese momento los muertos son levantados, inmortalizados. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, los santos vivos, los 144,000, transformados en inmortales. Y ahí entonces es cuando el Señor arrebata a su pueblo. El arrebatamiento es visible, es global, es audible, no es secreto. Jesús viene pronto y unos serán tomados y otros serán dejados. Oremos, digamos, Señor, ayúdanos a vivir según la luz que nos has dado, para que el día de tu venida podamos ser tomados por ti conforme a tu promesa. Que podamos decir ahora con Juan, ven Señor Jesús. Que Dios nos ayude para que en el momento en que seamos tomados por el Salvador, podamos ser llevados a la patria celestial. Pero ahora, en el juicio investigador, podamos ser tomados. Nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga, seamos tomados por Él, llevados con Él y estar con Él por la gloriosa eternidad. Que Dios les bendiga.